5 de diciembre del 2019. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañan Marisol Andrade, directora general del SRI. Resquemores entre contribuyentes puntuales sobre la eficiencia del SRI. La lentitud del proceso contencioso tributario causa periódicas remisiones a deudores morosos que estarían trabajando con los dineros del SRI. Y el impuesto a la renta a las personas naturales se ha convertido en un impuesto a los ingresos. También estará Esteban Torres, asambleísta PSC, tiempo de cambio por Tungurahua y miembro de la Comisión de Justicia. El pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre el veto al COIP fue sobre una disposición transitoria. Afecta al texto modificatorio que podría presentar el presidente al proyecto tributario de urgencia económica. Lo analizamos y además estará Luis Verde Toso, consejero nacional electoral. El informe absolutorio del CNE sobre el caso Arroz Verde y además se aprobaron las reformas electorales, se elimina el método de Hunt que favorecía a las aplanadoras legislativas, se establece la paridad de género en el binomio presidencial, la obligatoriedad de debatir en los candidatos presidenciales y se legitima la plancha. Lo conversamos también. Un tribunal del Guayas niega el pedido de habeas corpus presentado por la defensa del cura José Carlos Tuárez, por lo que permanecerá detenido en la penitenciaría de Guayaquil. En esa misma prisión está Luis Loyo, el exdirector de procesos electorales del Consejo Nacional Electoral. También está acusado de tráfico de influencias. El pedido fue presentado el pasado lunes como un intento por salir en libertad, pero la tarde de este miércoles, los 3 jueces de la Sala Especializada de lo Laboral del Guayas, de forma unánime, negaron el habeas corpus. El recurso fue planteado, según la defensa de José Carlos Tuárez, porque su captura habría sido ilegal y con una boleta de detención caducada. Pero al final el tribunal resuelve no conceder la acción de habeas corpus propuesta por Tuárez Zambrano José Carlos. Con ello, el ex titular del Consejo de Participación Ciudadana deberá permanecer en el centro de detención provisional de la penitenciaría de Guayaquil. En ese mismo lugar está Luis Loyo, exdirector de procesos electorales del CNE. También está vinculado a este caso por supuesto tráfico de influencias. La presidenta del organismo, Diana Tamaint, pidió que la Fiscalía lo investigue. Todo delincuente, como cualquier otro, incluido el señor Loyo, tendrá que ser juzgado con el máximo rigor de la ley y nosotros no vamos a defender ningún acto reñido con la ley y que haya sido cometida o dentro de la institución o fuera de la institución. Sin embargo, Atamaín precisó que en la investigación interna en el Consejo Electoral a Loyo no le encontraron nada turbio. Pero el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita, la contradice. Muestra un informe de mayo pasado en el que ya advierte irregularidades de Loyo mientras estuvo en el organismo electoral, pero, según dijo, no pasó nada con esas denuncias. El intento del licenciado Loyo de paralizar los escrutinios en la provincia de Manabí. Y 2, la interferencia que él quiso imponer en las elecciones de miembros de junta parroquial. Y no hubo ningún tipo de reacción por parte de la máxima autoridad respecto a este asunto, que ya ameritaba ser investigado y ser del caso ser separado de la institución. Según las autoridades del sistema carcelario, tanto Tuárez como Loyo seguirán en la cárcel de Guayaquil y no serían trasladados a otra prisión. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información. En Contacto Directo. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Steffi. Buenos días, buen día a todos. El proyecto tributario de urgencia económica ha causado resquemor entre los contribuyentes regulares y cumplidores acerca de la eficiencia del SRI, no solo de ahora, sino desde siempre, cuando se ha perdido la cuenta de las reformas tributarias. Marisol Andrade, directora del SRI, buen día, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, y a todos los televidentes. Quienes pagan el impuesto a la renta en relación de dependencia son la carne de cañón de las reformas todo el tiempo. Al suprimir ahora los descuentos, especialmente en gastos de salud y educación,
el impuesto deja de ser realmente la renta para convertirse en un impuesto al ingreso bruto. Estimado Alfredo, no coincido, con mucho respeto, no coincido con lo que usted acaba de afirmar, por cuanto, en general, el proyecto de ley de reforma que está en este momento debatiéndose en la Asamblea Nacional tiene un enfoque de simplicidad y de progresividad. Usted se refiere, por ejemplo, a la propuesta de que aquellas personas naturales que tengan ingresos netos superiores a los $100.000 ya no puedan deducirse los gastos personales. Tiene un enfoque de progresividad, Alfredo. Una persona, para que tenga un ingreso superior a los $100.000, un ingreso neto, implica que tiene un ingreso superior a los 8.000, que son alrededor de 10.000 personas del universo de los 17 millones de ecuatorianos. Con esto, ¿qué quiero decir? Tiene un gran enfoque esta reforma de simplicidad que ha sido un propio pedido de los ciudadanos. Esta reforma lo hemos venido trabajando desde que inició el año 2019 en diferentes mesas de trabajo, por eso tenemos el IRU al sector agropecuario, el impuesto a la renta único, tenemos esta propuesta de simplicidad para los microempresarios, para los emprendedores, pero también, por supuesto, es necesario tener un enfoque de progresividad que primero lo manda la Constitución. En el artículo 300 dispone la Constitución que el sistema tributario tiene que ser simple y progresivo. Después de los descuentos. O sea, ¿por qué dice que es sobre el ingreso neto? El ingreso neto, la propuesta dice, contribuyente, si usted es una persona natural y tiene ingresos netos, ¿qué quiere decir? Los ingresos grabados menos los costos, gastos, en el caso de las personas naturales, pues en aquellos casos que ya tienen sus deducciones, ese valor es el que está computado para que superior a los $100.000 de ingresos netos, yo ya no tendría posibilidad de deducirme mis gastos personales, considerando que en este proceso, en este proyecto de ley que está en la Asamblea Nacional, pues tenemos varios puntos de consenso que ya fueron debatidos en la ley de crecimiento, y con ello, Alfredo, perdón, quisiera acabar este tema, pues ya se lo incluyó, por ejemplo, que aquellos casos de gastos de salud por enfermedades catastróficas, por enfermedades raras, sí van a poderse deducir y está contemplado en la propuesta actual. ¿Y los casos de enfermedades que no son catastróficas se pueden deducir antes de que haya ingresos netos o no? Alfredo, la propuesta es, si yo tengo ingreso neto superior a 100.000, ya no me puedo deducir ningún gasto personal, a excepción de que si mi caso es una enfermedad catastrófica, huérfana o rara. En las 10.000 personas, usted dijo, ¿cuántos tienen enfermedades catastróficas? De acuerdo al impacto que hemos realizado, pues existe un porcentaje de contribuyentes que sí entrarían dentro de aquel rango, que sí podrían deducirse, y con ello pues también estamos atendiendo ese consenso que fue planteado en el debate de la ley de crecimiento para ser incluido en este caso en el nuevo proyecto de ley que fue enviado. Que una persona con enfermedad catastrófica esté ganando un sueldo de $10.000. Ahora, pasemos a otro tema. Sí, hay varios casos, Alfredo. Últimamente ha habido 2 remisiones de intereses de mora y recargos. Se paga solo el capital porque los procesos contenciosos tributarios son demasiado lentos. El éxito de las remisiones de recaudación indica que es una forma de trabajar con la plata del SRI sin pagar intereses. ¿Está satisfecha con el proceso contencioso tributario o considera necesario cambiarlo? Estimado Alfredo, definitivamente todos trabajamos con ese enfoque de eficiencia tributaria, y no lo digo yo, sino lo demuestran las cifras. Yo quisiera compartir en este momento con ustedes, por ejemplo, en Perú, nuestro vecino país, en Perú se utiliza el 1.4% de la recaudación para mantener a la administración tributaria. En el caso del Ecuador es del 0.8%. respecto a nuestro gasto corriente. ¿Y por qué me enfoco hacia allá? Usted acaba de mencionar algunos aspectos, la remisión tributaria, el proceso contencioso, que no depende únicamente del Servicio de Rentas Internas, sino de diferentes actores. Y frente a aquello, sin lugar a dudas, la remisión, que es un instrumento legal que está en norma y que se lo ha venido utilizando, hemos tenido varios procesos desde hace 40 años en el país. Pero ese es el problema, que esté en una norma. Es una norma que permite que los que no pagan terminen no pagando intereses, que eso es trabajar con la plata del SRI. Sí, Alfredo, yo quiero mencionarle lo siguiente. Si bien no es el mejor mecanismo, no es la mejor herramienta a ser utilizada,
pues hay diferentes casos. Dentro de los contribuyentes, de esos contribuyentes de los 350,000 que se acogieron a remisión en el último proceso del 2018, el 99.5% fueron contribuyentes micro, pequeños, medianos. Yo recuerdo un contribuyente, un albañil. ¿Y de lo que tenía se una deuda recaudó, de cuántos eran $800, albañiles? Alfredo. Pero de lo que se recaudó. Ellos Alfredo, hacen bulto. tenemos albañiles, tenemos contribuyentes dedicados al comercio. Vuelvo y repito, el 99.5% de los contribuyentes fueron micro, pequeños y medianos. Y pero esos contribuyentes, ¿qué había porcentaje diferentes de lo recaudado casuísticas. correspondió a ellos? 1.200 millones aproximadamente se gestionó, y de ese valor aproximadamente el 60% correspondió a los contribuyentes medianos y grandes, y la diferencia fue a los micro, pequeños, contribuyentes que necesitaban acogerse. Vuelvo y repito, quizás no es la mejor herramienta, porque como usted menciona, hay contribuyentes que sí son cumplidores, pero habían diferentes casuísticas. Además, recordar que de ese valor de los 1.200 millones gestionados, alrededor del 70% era cartera que no estaba aún firme, es decir, que estaban en procesos. Ahora, de eso es lo que yo le impugnación, por pregunto. ejemplo, y el ¿Usted SRI no piensa podía cambiar recuperar. el proceso de contencioso tributario o dejarlo intacto? Porque dura desde hace años y no funciona bien. Alfredo, recordemos que este tema del proceso como tal está amparado en lo que dice la norma. Actualmente, pues, durante el último proceso, pues hemos venido planteando algunas mejoras, planteando desde el Servicio de Rentas Internas varios mecanismos para que en conjunto todos los actores de la economía podamos caminar, podamos trabajar de mejor manera. Se han ido reduciendo, sí, los tiempos. El sistema también desde el lado de lo judicial, pues también ha ido demostrando que tiene mayor atención, mejor conocimiento de las causas. Hay que reconocer, el tema tributario es complejo y confiamos en que conforme vayamos avanzando el próximo año, pues tengamos mejores resultados. Y no me refiero al resultado como tal de la sentencia, sino la eficiencia en la atención de cada una de las impugnaciones realizadas por los contribuyentes y que nos permitan por otro lado, recuperar como todos los servicio de gobiernos afirman que los impuestos son para los que más ganan, pero esos son las compañías, las personas jurídicas, no las personas naturales, pero las personas naturales pagan 35% de impuestos a la renta y las personas jurídicas el 25%. Entre las personas naturales que más pagan están los propietarios de los grandes contribuyentes que facturan el 60% del PIB. Alfredo, como usted menciona, pues acaba de dar una tarifa del 35% de las personas naturales, pero es el tope. Tenemos una tabla progresiva. Hay personas naturales que están en el primer rango, en donde está la franja exenta, y no pagan. Usted mencionaba el tema de los grandes contribuyentes, de los grupos económicos. Y sí, precisamente, pues los grupos económicos, los grandes contribuyentes que tienen monitoreo diario permanente por parte del Servicio de Rentas Internas, son aquellos que apalancan aproximadamente el 80% de la recaudación del país. Y, por supuesto, la estrategia de control hacia esos grandes contribuyentes, hacia los grupos económicos, es mucho más fuerte, es diferenciada respecto al micro, al pequeño. ¿Por qué? Por supuesto, por su condición de grupo económico, por gran contribuyente, y frente a ello, pues hemos ido avanzando el presente año alrededor de 880 millones de dólares. Se ha gestionado por parte del Servicio de Rentas Internas en los diferentes procesos de control, y asimismo de nuestra cartera, en lo que va enero-octubre, hemos recuperado alrededor de 660 millones solo de la cartera, es decir, a través de juicios coactivos, a través de la imposición de medidas cautelares, y eso nos ha permitido, Alfredo, que al momento, en lo que va del año, tengamos un crecimiento respecto a la recaudación del año 2018, considerando el porcentaje de crecimiento que tenemos de la economía en general. Por supuesto, hablar de un 3% aproximadamente de crecimiento de la recaudación tributaria refleja el control, refleja la firmeza y refleja la eficiencia. Estoy consciente, y todos estamos conscientes, los funcionarios del Servicio de Rentas Internas, que el camino por recorrer aún es largo. Por sea, supuesto refleja, que sí, digamos, pero no podemos dejar de las reformas desconocer los tributarias esfuerzos que se han hecho. son recaudatorias, según usted dice. Estimado Alfredo, acabo de mencionar que lo que hemos recaudado, lo que hemos gestionado es de enero-octubre. Aún no está aprobada la reforma tributaria. Esa reforma, Dios mediante, si se aprueba en la Asamblea Nacional, entrará a regir a partir del próximo año. Me refería a las cifras cuando le decía 880 millones de procesos de control y 660 millones por operativos de control de nuestra cartera a través de la ejecución de medidas cautelares. Eso es
la eficiencia de los rendimientos de los procesos de control y cobro de la administración tributaria con la ley actual, no con la reforma, Alfredo. Eso no, aún no está aprobado y eso entrará el próximo año. Yo me refería a las reformas anteriores y la actual es una copia de la anterior. Marisol Andrade. No es una copia, Alfredo, con mucho respeto. Bueno, tiene diferencias, pero tiene el mismo espíritu. Marisol Andrade, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Fin. Vamos a una pausa. Cuando regresemos estará Esteban Torres, asambleísta PSC, Tiempo de Cambio, miembro de la Comisión de Justicia. El pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre el veto presidencial y su aplicación en los proyectos de urgencia económica. Regresamos con eso. No se vayan. Esteban Torres, asambleísta PSC, Tiempo de Cambio por Tungurahua y miembro de la Comisión de Justicia. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días. Después de la consulta que le hizo el Ejecutivo a la Corte para resolver la constitucionalidad de una disposición transitoria al artículo sobre la despenalización del aborto, la Corte ha dejado claro que no puede pronunciarse al respecto. Entonces, quedaría claro que si no fue aprobado por el Pleno durante el debate, ¿no podría pronunciarse? Bueno, ante un veto abusivo, al más puro estilo de la Revolución Ciudadana, en donde se pretendió que se pongan textos o que se pronuncie alguien sobre un texto que no se había aprobado por la Asamblea, la Corte Constitucional ha hecho bien y le ha dicho al Ejecutivo que eso no procede. El Ejecutivo no se podía pronunciar sobre un texto que no se aprobó, pero tampoco podía pedirle a la Corte que lo haga y la Asamblea, por supuesto, ahora ya no lo puede hacer. Entonces, creo que en ese punto ha sido positivo el veto y lo que tendrá que hacer ahora la Asamblea es procesar ese dictamen. Pero yo ayer ya en la Comisión de Justicia se decidió que la Asamblea no puede hacer absolutamente nada y esa disposición transitoria va a quedar en el texto y tendrá que ser derogada algún momento por una nueva reforma al Código Orgánico Integral Penal. ¿Y por qué no se puede hacer nada quedando claro que ese texto no se debió haber incluido entonces? Porque el veto no tuvo la razón de ser, el veto no tuvo que pronunciarse pidiendo la inconstitucionalidad de esta norma. Lo que pudo haber hecho es un veto parcial, como ha hecho con 37 otras disposiciones del Código Orgánico Integral Penal, y por ende la Corte no se pudo pronunciar y no puede tampoco ahora la Asamblea, con miras a arreglar el texto, quitar una disposición transitoria que además no tiene razón de ser, puesto que el artículo 150, lo que se buscaba, no fue modificado. Entonces yo creo que ha sido interesante porque le ha dado los límites también al Ejecutivo y le ha dicho este tipo de vetos no se pueden hacer, hay que respetar la legalidad, la constitucionalidad y no se puede hacer tampoco lo que sucedió hace algunos años en donde el veto era una herramienta mal usada por políticos, por varios gobiernos y se iba por fuera de los límites establecidos. Pero si quisiera hacerlo, el Ejecutivo tendría otras formas, es decir, ahora hay un proyecto urgente sobre la mesa, otros por discutirse, y por eso es importante ver las opciones, las facultades que tiene el Ejecutivo, porque en este caso fácil es decir, sobre esto, no sé, mando y consulto a la Corte, como diciendo lo dejo en sus manos, cuando sí existen alternativas para que el Ejecutivo pueda insistir en caso que así lo quiera hacer. Pero hay límites y hay precedentes jurisprudenciales. El más importante, por ejemplo, se dio en el 2001, cuando el entonces Tribunal Constitucional le dijo al presidente que a través del veto no podía subir los puntos al IVA. Entonces, tampoco puede el Ejecutivo irse más allá de lo que establece la ley y la Constitución, sino tiene que ceñirse a lo que tiene que hacer. Y bien lo que usted menciona, se podría dar, por ejemplo, en el proyecto económico, pero ya hay un precedente y se tienen que respetar los límites del veto porque no se puede ir más allá de sus facultades el Ejecutivo. Los límites sería que haya sido un tema tratado, es decir, el artículo 138 dice que si la objeción fuera parcial, la presidenta o el presidente de la República presentará un texto alternativo que no podrá incluir materias no contempladas en el proyecto. Ahí también vale decir si es que es el proyecto que están tratando o el proyecto original que se planteó. Y bueno, y de hecho eso sucedió en las 37 objeciones. El Ejecutivo planteó en muchos casos objeciones correctas con textos alternativos. Lo que no podía hacer, por ejemplo,
es lo que hizo con el comiso sin sentencia, en donde objeta por inconstitucional y además sugiere un nuevo texto, un artículo que no se aprobó, como fue el de la modificación a ciertos aspectos de la incautación. Entonces, tiene que hacer lo que establece la ley, porque si no caemos también en lo que se dio en la Revolución Ciudadana hace algunos años, en donde a veces el veto por omisión se utilizaba como un veto constructivo, en donde el Ejecutivo legislaba, proponía textos que no fueron aprobados por la Asamblea y claro, en ese entonces también había una fuerza política que permitía que esos temas se aprueben tanto en la Corte como en la Asamblea, pero esos excesos... En el caso de las reformas al COIP, la Corte le dice, si el presidente de la República consideraba que la actual prohibición penal, por ejemplo en el caso del aborto, en casos de violación, es inconstitucional, pudo presentar en la Asamblea un proyecto alternativo o un proyecto de ley para despenalizarlo, o bien presentar ante la Corte una demanda de inconstitucionalidad, pero no lo presentó, como sí lo ha hecho en otros casos. Por ende, ahí más allá de la consulta, ¿estaba escogiendo no insistir? Bueno, lo que pasa es que aquí se tiene que respetar lo que decidió la Asamblea y no pueden pretender, porque lamentablemente creo que al presidente le marearon activistas, personas que hablaban en los medios de comunicación, e incluso sus propios ministros, que le pedían públicamente que incluya textos que no se aprobaron en la Asamblea. Y también eso derivó en esta objeción por inconstitucionalidad, que ya vemos los resultados que tiene a través de la Corte y luego en la Asamblea. Entonces esa no es la forma. Cualquier cambio a las leyes, porque aquí ninguna ley es inamovible, tiene que darse a través de los pasos que establece la Asamblea, o incluso podría darse a través de una demanda de inconstitucionalidad, que en este caso puntual entiendo que se la ha presentado. Sí me sorprende que se la presente, claro, 5 años después de que el Código Orgánico Integral Penal fue expedido, entonces genera ciertas sospechas. Pero los caminos existen, lo que no se puede es torcer los caminos porque no gustó una decisión de la Asamblea, que además, déjeme decirlo, confirmó temporalmente el derecho que tienen miles de niñas y niños que están en el vientre materno a la vida, y que además está establecido por la Constitución, el artículo 45, votado por millones de ecuatorianos. No puede ni un solo juez irse por más allá de esa voluntad ciudadana y multitudinaria. Entonces, eso se tiene que respetar y los cambios se hacen en democracia. La Comisión de Justicia luego, entonces, sesiona para conocer el dictamen de la Corte. Son 4 artículos de las reformas al Código Orgánico Integral Penal que el presidente vetó, y entonces ahí la Corte indica que el Ejecutivo está incurriendo en un error de práctica legislativa. Esto, y vale por ello la importancia de aclararlo, ¿deja sentado un precedente asambleísta? Sí, yo creo que es un precedente interesante sobre los límites a los que tiene el veto al Ejecutivo. Lo que tendrá que suceder ahora es que las 37 objeciones parciales que ya las procesó la Comisión de Justicia se juntan con la decisión sobre estas 4 objeciones por inconstitucionalidad, y esto ya puede tener su camino en el registro oficial y ser ley. Entonces yo creo que ha sido un precedente importante, porque además le ha dicho a la ciudadanía: los temas se deciden en la Asamblea, con los votos, los haya o no los haya. No puede el Ejecutivo intentar cambiar eso, y tampoco podemos esperar como ciudadanos, como periodistas, como activistas o incluso como políticos que se hagan cambios que no se pueden hacer a través de la ley y pedir ilegalidades del Ejecutivo, que es lo que sucedió con esta transitoria. Las observaciones de Esteban Torres, asambleísta PSC, Tiempo de Cambio por Tungurahua, y un contacto directo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias también, un saludo. 7:28. Vamos a una pausa y cuando regresemos estará Luis Verde Soto, consejero nacional electoral, y hablaremos sobre las reformas electorales. ¿Permitirán el control en tiempo real del gasto electoral de los candidatos? En pocos minutos estamos de vuelta. No se vayan. El Pleno aprobó las reformas electorales a aplicarse en las próximas elecciones. Puede haber veto modificatorio del presidente. Luis Verde Soto, consejero nacional electoral. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buen día. Usted también quería referirse al proyecto de informe del CNE sobre el caso Arroz Verde, según el cual no hay infracción electoral, sino infracciones penales, que la investiga la Fiscalía. Coincide este informe con el informe sobre Luis Loyo, es director de procesos electorales, en el sentido de que no hay infracciones electorales.
Bueno, el caso Loyo es un caso sumamente complejo porque fue denunciado a tiempo ante la presidencia y ante los organismos de control, me refiero a la Procuraduría, a la Contraloría, etcétera. Sin embargo, no se hizo no hubo ningún interés para cambiar esta situación. Ahora ocurre un hecho, un criterio sumamente irresponsable, que es luego de haber descubierto, haber entrado a la Fiscalía y proceder a las investigaciones, la presidenta del Consejo Nacional Electoral decide destituir y no solo destituye, sino que el día de ayer pone una denuncia ante la Fiscalía y adjunta como pruebas aquello que el señor Loyo haya firmado en el Consejo Nacional Electoral. Esto evidentemente nos pareciera una tomadura del pelo, pues generalmente quienes hacen tráfico de influencias o cometen ilícitos no dejan firmas, no firman documentos oficiales, sino trafican con ellos, trafican con influencias, y esto nos deja huellas al menos visibles y formales. Me parece una tomadura del pelo la que se ha hecho ante los organismos de control. ¿Quién designó a Loyo? ¿El anterior o el actual CNE, pese a sus antecedentes de contumacia penal? No es el CNE como tal el que designa, es la presidenta del Consejo Nacional Electoral que tiene la absoluta autoridad administrativa. Es ella quien decide a quién pone, a quién retira. En mi caso, por ejemplo, para comentar una anécdota, ella ha retirado a la investigadora que trabajó sobre el tema arroz verde como una forma de generar escarmiento ante la comunidad para quien trabaja en este tema y quien trabaja en la consejería a mi cargo. ¿Pero lo nombró ella o fue nombrado antes? No, lo nombró ella y ante nuestro explícito pedido de que no lo haga, insistió en ello. Y el explícito pedido fue muy evidente porque la página web del Consejo Nacional de la Colegiatura lo que plantea es que hay 32 causas y evidentemente una persona que tiene 32 causas y que además de eso lo hace sobre daño de documentos públicos no debe manejar documentos públicos tan susceptibles como son aquellos de procesos electorales nacionales. Pasemos a las reformas. ¿Qué debería modificar o vetar el presidente considerando que en los países del socialismo del siglo XXI, Bolivia, Venezuela y todos los demás que existen al respecto, existe una especie de modelo electoral, puesto que fueron catalogados en su momento como dictaduras plebiscitarias justamente? Yo creo que ha habido avances sustantivos en esta propuesta. La propuesta que ha hecho el Congreso ahora, si muchas veces hemos sido críticos con el Congreso, yo creo que ahora debemos estimular una propuesta coherente, estimular una propuesta que guarda intervenciones importantes en cada una de las partes. Me refiero al sistema electoral, al financiamiento electoral y sobre todo dispone que deben haber acciones e intervenciones inmediatas en plazos perentorios a través de sus disposiciones transitorias. Lo que el presidente podría pensar, y yo supongo y simplemente en este rato asumo esta mirada crítica presidencial, quizás es en reflexionar sobre las comparaciones que puedan haber desde el caso boliviano hacia el caso ecuatoriano. Existen sorprendentes similitudes que tienen relación a procesos de contabilidad electoral y estos en Ecuador necesitan ser precisados de mejor modo y en ello el presidente de la República como colegislador tiene absoluta facultad toda vez de que es un tema tratado, es un tema que se ha tratado con excesiva generalidad y que precisaría mejores puntualizaciones en el caso, por ejemplo, del reconteo de votos, por ejemplo, en el número de actas, por ejemplo, en los procedimientos informáticos que acompañan al proceso de contabilidad. Estos son los temas que quedaron pendientes en esta reforma y yo creo que el presidente tiene plena facultad para intervenir en ellos del modo más expedito posible. ¿Habrá control al gasto electoral en tiempo real? Sí. Es justamente aquello que logramos introducir luego de que la primera versión no lo contempló, que es que cada 15 días dentro del periodo de campaña deberá haber una expresión de ingresos, gastos, donaciones, de modo tal que al terminar la campaña, por un lado, se haya configurado ya la contabilidad, esto es de que los partidos hayan terminado esta contabilidad que ahora permanece abierta hasta por muchos años, y segundo, lograremos de que los donantes ya no funcionen a la modalidad usual, que es la de saber quién es el ganador y obtener prebendas a continuación. En este caso, quienes sean donantes se conocerá a lo largo de la campaña y esta se cerrará, las donaciones me refiero, junto con los ingresos y egresos, se cerrarán al terminar la campaña. Es decir, habrá por lo menos una carrera de caballos sin conocer quiénes son los ganadores para saber a quiénes se premia. Porque generalmente antes era post-mortem, eso se heredó de la partidocracia y la sanción electoral pues no siquiera le tomaba si el que le hubiese sancionado
el ganador. En este caso, por ejemplo, los candidatos siempre estuvieron exentos de control. Era el partido que servía de paraguas a las irregularidades que podría cometer un candidato. ¿De qué manera se va a controlar a los candidatos? Bueno, este rato hay varias formas, ¿no es cierto? La una tiene que ver con que la donación en especie, que es a través de la cual se filtraba la mayor cantidad de dinero ilícito o presumiblemente ilícito, va a tener que ser monetizada y sujeta a control de quiénes son los donantes y el respaldo que estos donantes tengan. Esta es una modalidad. La otra modalidad que va a haber y que es importante es haber ampliado la responsabilidad de los partidos. Este trato ya no será simplemente un mero responsable de campaña a quien se les retiraba por un par de años los derechos de ciudadanía, generalmente una persona sin relevancia, y ahora hay una responsabilidad solidaria de la organización, de los candidatos, del responsable económico y del procurador de campaña. Esto ayudará, creo yo, a tener una mayor forma de responsabilidad y obviamente habrá una contabilidad en línea. Esta contabilidad en línea, al igual que en el resto de países de América Latina, permite con claridad reconocer aquellos gastos que son posibles de realizar de aquellos que no son posibles de hacerlo y en qué montos. La contabilidad queda configurada al terminar la campaña. Esto es muy importante, porque cuando uno pierde una elección, esta persona no se preocupa en hacer contabilidad y quien la gana la elección se preocupa en que le paguen las cuentas de campaña. En estas dos cosas creemos que se han hecho regulaciones suficientes para evitar estos que han sido modalidades tradicionales y a la vez nuevas en la política ecuatoriana. Se legitima el voto en plancha en las reformas. ¿Está de acuerdo? Absolutamente. Yo creo que en este momento es muy importante devolverles a las organizaciones políticas fortalezas, despersonalizar el voto. La personalización del voto fue muy grave y fundamentalmente vimos... Pero no es grave que la gente vote por quien no conoce, nombran a los dueños de los partidos, a guardaespaldas, a choferes, a quien les da la gana, ahí en la lista, y la gente vota simplemente por la lista. Yo quisiera más bien creer de que votan por los que más conocen y esto impide la renovación en los partidos, genera ciertas oligarquías partidarias que deberán ser controladas por los ciudadanos, por la misma organización política. Pero en este rato en que el país vive una crisis radical de organización política y no hay otra forma de hacerlo que a través de, me refiero a la política, que a través de la organización, es necesario que se doten de instrumentos para que las organizaciones impidan formas de populismo básico, impidan formas de dispersión o sorpresas electorales ligadas a la comunicación y a los nuevos artificios de la comunicación política. Yo creo que esto lo que ayudará a que todos los ecuatorianos podamos dar un paso inicial. Yo creo que no es definitivo, ni la ley tiene por qué ser responsable del resultado, pero ayudará a que la política pueda volver a tener algunos cauces razonables de responsabilidad y de criterio programático. Bueno, eso lo dice la teoría. Luis Verde Soto, veamos qué dice la práctica. Consejero Nacional Electoral. Gracias por participar en Contacto Directo. Gracias, mira, a ustedes. Volvemos con más noticias después de la pausa. El gobierno renovará una parte de su deuda interna por casi 2.000 millones de dólares. El Ministerio de Finanzas informó a las bolsas de valores de Quito y Guayaquil una nueva emisión de bonos que sustituye a los que debía amortizar. El gobierno debe cubrir pagos de finales de año y no cuenta con la suficiente liquidez. A finales de noviembre, el gobierno envió un oficio a las bolsas de valores de Quito y Guayaquil para renovar los bonos o papeles de deuda interna por un monto de 1.936 millones de dólares. Una parte será utilizada en este año y otra en 2020, según lo que explica el director ejecutivo de la Corporación de Estudios para el Desarrollo Cordes, José Hidalgo. Si es que el Estado no tuviera la opción de renovar las operaciones, tendría que hacer el pago en efectivo del capital de los papeles que están venciendo, y ahora lo que dice es: voy a pagar, pero no en efectivo, sino que voy a dar otro bono con un vencimiento más largo. Llega diciembre y el gobierno debe pagar al menos 1.500 millones de dólares entre sueldos de servidores públicos y décimos. Tras la falta de liquidez en la caja fiscal, el gobierno recurre a nueva deuda, una costumbre característica de la administración anterior. Diciembre es un mes, al igual que para las empresas, también bastante pesado para el gobierno en cuanto al gasto, sobre todo por el pago de décimos, y también porque muchas instituciones que no han ejecutado el gasto a lo largo del año
lo ejecutan de manera un poco apresurada en diciembre para que no le recorten el presupuesto del año siguiente. Según datos oficiales, el total de la deuda pública de Ecuador hasta octubre suma 56.873 millones de dólares, lo que significa un 52% del Producto Interno Bruto del Ecuador. De esa cantidad, más de 16.000 millones corresponden a la deuda interna del Estado. Ahora el gobierno está pendiente de los recursos que debe desembolsar hasta finales de año el Fondo Monetario Internacional. Con eso estamos Montamura y Lenin Artieda, Alfredo. Nos vemos el próximo lunes. Buen día.